somos el pueblo de Yahweh. Y ahora presentamos nuestro programa de predicación, Su voz se oye en las naciones, dirigido por nuestro pastor Hugo Colocho. Escuchemos pues el mensaje edificante de la palabra de nuestro Elohim. Su voz se oye en las naciones. Y llevaremos su nombre a cada pueblo y nación. Tengan muy buenas tardes, paz y bendiciones, mis hermanos, mis hermanas. Yahweh les bendiga. Shalom en medida abundante, en espíritu, en alma, en mente, en cuerpo. Que el Eterno nos bendiga. Bendito sea Yahweh, mis hermanos, que tenemos hoy otra vez la oportunidad de reunirnos, de estar juntos por acá. Bendito sea el Eterno. Y le doy honra al Shaddai, al Todopoderoso, porque quiero compartir en este día un dato muy importante, muy interesante, y que desearía que cada uno de los que hoy van a escuchar lo que se va a exponer puedan recibirlo en su espíritu. Sé que de alguna forma lo que vamos a escuchar les va a servir y les va a ayudar como a mí me ayudó. Y es que en realidad, mis hermanos, cuando estamos atravesando momentos que no son nada buenos, aparentemente, digo aparentemente porque siempre hay propósitos, siempre hay objetivos de parte del Eterno, de parte de Yahweh. Él nos escogió para que seamos un pueblo santo para Él. Nos escogió también para que podamos vivir conforme a su voluntad. Nos escogió también de antemano, antes de todos los tiempos, nos escogió en santificación, nos escogió en Mashiach, nos escogió, pero también quiero que entendamos que somos escogidos para soportar pruebas y para afrontar procesos que muchas veces son muy difíciles, muy duros para la vida de los creyentes. Nos escogió en propósitos y nos escogió para darnos sentidos, razones, propósitos, darnos ministerios. Y que la vida del creyente, aunque se vea rodeada de luchas, pruebas, enfermedades, dificultades, escasez, de cualquier tipo, de cualquier forma, que muchas veces logra la incomodidad de nuestro bienestar o nuestro cuerpo, no obstante, Yahweh siempre tiene la palabra que vale y que sus propósitos siempre se van a cumplir como Él lo planeó, si nosotros se lo permitimos a Él. Quiero expresarles, mis hermanos, que este mes de junio romano de 2025 estoy cumpliendo 5 años desde el momento en que Yahweh quiso probarme duramente y me escogió para propósitos, pero también me escogió para pruebas, cosas que fueron muy difíciles para mí. Y con esto lo que quiero lograr, mis hermanos, es que siempre podamos confiar en Yahweh y que siempre podamos obedecerle y que siempre podamos darle honra y honor, no importando en la situación en que cada uno de nosotros nos encontremos.
o donde nos podamos nosotros a veces encontrar. Yahweh sabe cómo nos lleva y hasta dónde nos quiere llevar. Tomados de su mano podemos llegar y alcanzar los propósitos por los cuales fuimos hechos, formados en el cielo, primeramente, en su eternidad, en su corazón, en su mente, antes de ser enviados acá a la tierra en el tiempo que nos ha tocado vivir. Pero es importante tener la confianza total en Yahweh de que Él hará fielmente lo que se ha propuesto hacer con nosotros, no importando si usted entiende la prueba o no la entiende. Usted no tiene que entender la prueba. Usted no tiene que entender lo que está pasando. Usted tiene que aceptar lo que Yahweh ya dispuso y confiar que Yahweh tiene el control total de su vida. Y que así como Yahweh es capaz de sostener el universo en medio de la nada y de sostener el planeta Tierra en medio de la nada, también Él es capaz de sostener nuestras vidas, no importando las circunstancias que nosotros estemos sufriendo o atravesando. Quiero hablarles de mi testimonio, el por qué estoy acá en este tiempo, por qué ahora soy pastor, por dónde Yahweh me llevó y qué es lo que se proponía conmigo. Quiero hablarles de procesos, quiero hablarles de capacitaciones, entrenamiento y formación en nuestras vidas para algo en la vida práctica o en el ministerio. Quiero hablarles de que las cosas que a veces nosotros pasamos es únicamente para traer a veces el consuelo de otras personas y poder ayudarles, servirles y darle una mejor guianza del por qué están atravesando situaciones que muchas veces son sinsabores en la vida. No tenemos que entender los procesos, no tenemos que entender las luchas, las pruebas, las dificultades, sino debemos de aceptar lo que Yahweh ha dispuesto para nosotros, porque no permitirá una prueba si tampoco Él da una salida. No permite una dificultad sin que haya solución. Y ante toda situación, la oración siempre será la solución a cada circunstancia que nosotros estemos viviendo o pasando. Quiero hablarles entonces de mi capacitación. Algunos lo conocen. Conocerán tal vez una parte. Hace mucho tiempo les he venido diciendo que quiero compartirles lo que fue mi proceso de graduación como pastor en la escuela de la fe de Yahweh. No me formé en ningún instituto bíblico, teológico, en una universidad teológica o un doctorado, un postgrado, sino que Yahweh permitió que pasara un examen tremendo, terrible. Pero era para darme algo y tenía que ser merecedor de ello si yo pasaba con éxito y aprobado todas las pruebas que me vinieron. Tal vez alguno dirá que quiero causar compasión, quiero causar lástima. No, lo que quiero es que aprendamos a confiar en Yahweh. Porque lo que hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera de nosotros, si mantenemos nuestra posición de fe, si mantenemos nuestra vida, nuestra confianza en Yahweh, no importando cualquier situación que estemos viviendo, estemos atravesando.
No dependemos de las situaciones, dependemos de Yahweh. Y nuestra vida depende de Yahweh. Así es que es posible que comparta con ustedes dos días resumiendo las cosas que me han pasado, porque quiero hablar del proceso, pero también quiero hablar de la victoria. Y dos cosas que hay que entender muy bien, que cuando el Eterno nos prueba, es porque quiere darnos bendición. Cuando permite que hayan momentos de lucha, angustia, persecución, etcétera, es porque también quiere dar una solución a la situación que estemos viviendo o donde estemos pasando. Si hay enfermedad, Yahweh es quien sana y nos sanó en Yahshua HaMashiach. Si tenemos escasez, Yahweh es nuestro proveedor en Yahshua HaMashiach. Si tenemos angustia, Él es nuestra Shalom. ¿Sí? Entonces, a cada una de las situaciones diversas que podamos vivir o estar atravesando, Yahweh siempre tiene la salida y la solución. Ahora, quiero darle gracias al Eterno por permitirme estar acá y permitir proclamar su bondad, su gracia, su misericordia delante de todos ustedes, mis hermanos de la congregación, mis hermanos de YouTube, los hermanos también de Facebook, Spotify y las diferentes redes sociales. Voy a orar primeramente y luego procedo. Bendito seas tú, Yahweh, Sebaot. Elohim de Abraham, de Yitzhak, de Jacob, Elohim de Israel, te bendigo y te exalto. Abba, te doy las gracias, porque en tus propósitos estaba que yo pudiera estar en este tiempo acá, todavía. Así lo dispusiste, Abba, y te doy toda honra y todo honor a ti. Y lo que tengo y lo que soy lo debo a ti. No a mí mismo, sino en tu bondad que me has permitido tener lo que me has dado, solo en tu bondad. No en mis fuerzas, no en mi intelecto, no en mis capacidades, destrezas, habilidades, etc., sino en tu bondad, en tu inmensa misericordia. Te doy la honra y todo el honor a ti porque eres bueno, eres grande, eres bendito, eres divino, eres excelso, eres maravilloso. Gracias, Rey Eterno, por estos 5 años que me diste. 5 años más para estar en la tierra. En nombre de Yahshua HaMashiach. Y que mis hermanos sean ministrados con el testimonio que voy a darles. Así como somos ministrados con la muerte de Yahshua HaMashiach, también el padecimiento de tus hijos pueda ser ministración para la vida de otras personas. Te bendigo y te exalto. Aleluya. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, Amén. quiero decirles que mi padre fue pastor. Estuvo pastoreando quizás unos 15 años aproximadamente, desde que fue llamado por el Eterno. Capacitado también. Mi papá fue capacitado por el Eterno para la obra del ministerio. Y así todos aquellos a los que tienen un ministerio, es porque Yahweh los capacitó en esos ministerios. No es simplemente que, pues, voy a decir esto, y no es por hablar en mal de ninguno de los hermanos o de las personas que a veces estudian teología para ser pastores, sino que el pastorado es un llamado del cielo, es una capacitación del cielo. Y así es como el Eterno entonces empezó a tratar con mi padre. Y luego, pues, mi padre, quiero que entiendan algo. Por eso quiero explicar varias cosas que son claves para su vida.
para su vida de fe y para muchos pastores también les va a ayudar muchísimo. Porque el ministerio de éxito no es aquel que gana 1000 almas para la gloria del reino de los cielos. Me refiero a la gloria que está en el cielo. El ministerio de éxito no es alcanzar 10,000 personas, aunque es bueno. Pero el ministerio de éxito, hermano, hermana, debes de entender que es aquel el que Yahweh te dio y que tú cumples con todas las expectativas de Yahweh. Ahora, sea que ese terreno sea para poder cosechar miles y millones de almas para su gloria, o sea que ese ministerio sea para lograr solamente un reconcilio. Eso le pasó al profeta Jeremías. Jeremías predicó a Judá, el reino del sur, estuvo mucho tiempo predicando, estuvo en el tiempo donde 4 reyes estuvieron gobernando, pero nadie se convirtió. Y ni siquiera un reconcilio registra la Biblia en el libro de Jeremías, por las predicaciones de Jeremías, para reanudar la relación de ellos con el Eterno. ¿Habrá fracasado Jeremías por eso? No. Pero cumplió con la orden de Yahweh. Entonces, hay que cumplir la orden de Yahweh. Que si podemos ganar muchas almas, bien. Si podemos edificar a muchas personas, bien. Pero muchas veces, como es el caso de Jeremías, el Eterno te va a poner en un lugar donde los que Yahweh quiere alcanzar sean pocos. O a veces, aunque Yahweh quiera alcanzar a muchos, nadie es alcanzado. Pero tú cumpliste con la orden de Yahweh. Es decir, procuremos cumplir y alcanzar el anhelo, el deseo de Yahweh para nuestras vidas y ministerios. Ahora, entiendo bien que mi padre no me heredó el ser pastor. Eso lo entiendo bien. Yo no soy pastor porque mi padre me heredó el ministerio o la congregación o los dones que él tenía, sino que mi llamado fue diferente. Mi papá se entrenó en el campo de batalla, incluso para guerra espiritual y liberación demoníaca en el campo de batalla, solo por la gracia de Yahweh y su guianza. Pero en lo concerniente a mí, aunque siempre me gustó explicar cosas de la Biblia, enseñar a otros, encontrar misterios y encontrar cosas que casi nadie pudiera explicar de la Biblia, pero entiendo que Yahweh me dio eso. Ahora, mi padre fallece el 2 de febrero de 2016. Después de ese proceso que también sufrí por la pérdida de mi padre, Yahweh me permite estar con la Escuela Real Luz y Verdad para las Naciones, que inició en 2016, el 2 de septiembre. Y desde entonces hasta la fecha he estado trabajando con la escuela. ¿A qué voy y qué es lo que quiero resaltar? Que cada vez que hay una prueba, siempre después viene la exaltación. Siempre. Tiempo después, cuando vino lo que es la pandemia, que en el mes de diciembre se empezó a propagar lo que es el COVID-19 en Wuhan, China, y que en 2020 empezó a alcanzar a los países de América. Por ahí, por el mes de marzo, entró a El Salvador, por ahí creo que un 12 de marzo, y mucha gente se comenzó a contaminar, a enfermar de eso. Mi esposa estaba casi recién operada de su cesárea.
por una complicación que tuvieron los médicos con ella. Y yo pues me enfermé de COVID-19 en este mes de junio hace 5 años. Ahora, al principio yo no sentía mucho, no sentía nada, solo una leve gripe, un poco de dolor de cabeza, pero me mantuve muy, muy fuerte, digamos, la primera semana, casi que la primera semana. Yo no sabía qué era eso, no sabía que me había enfermado de eso. Pensé que era una gripe normal, tal cual, pero poco a poco se fue agravando lo que son eh, las sensaciones en el cuerpo. Porque el virus llega a vivir hasta 21 días en el cuerpo humano. Me recuerdo yo que fueron 21 días para mí. Pero lo más crítico, mis hermanos, no solamente fue que me enfermé, porque fue un poco leve lo que yo sentí. Mi esposa se enfermó también. Mi hija no se enfermó. El detalle es que el COVID a veces es muy, muy agresivo con ciertos tipos de sangre. Y cuando son, digamos, tipo de sangre ORH negativo, no es muy agresivo. Pero yo llevo ese tipo de sangre. En una ocasión tenía un dolor de cabeza fuerte, intenso. Ya me empezaba a sentir muy, muy débil. Y le dije a mi esposa que me fuera a conseguir un fármaco para quitar el dolor de cabeza. Me lo consiguió y me lo bebí. A los 15 minutos de haberme bebido eso, mi cuerpo comenzó a reaccionar de una forma negativa. Mi respiración, mi corazón, mis nervios, la debilidad. Ahora, quiero decir algo, que la Escritura dice en el Salmo 34, 17 al 19. Claman los justos, y Yahweh oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Yahweh a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Yahweh. Ahora, esta parte, que las aflicciones del justo son muchas, pero de todas ellas le librará Yahweh. Aunque a veces la liberación puede tardar algunos años. Eso no significa que el Eterno se haya olvidado, porque Él sabe cómo nos lleva, cómo nos prueba, qué es lo que se propone con nosotros, qué es lo que quiere alcanzar con nuestras vidas. Entonces, cuando yo me bebí eso, y mi cuerpo comenzó a reaccionar, pero tan feo, tan mal. No quise afligir a mi esposa, pero todo mi cuerpo temblaba. Y era un temblor tan fuerte de mis nervios, que no había parte de mí que no sintiera que mis nervios todo estaba temblando. Y aquella respiración que muy agotada, mi corazón acelerado, como pude me fui a acostar. Estoy hablando que fueron quizás alrededor de semana y media, por ahí más o menos, semana y media, después de haber contraído la enfermedad.
que no es otra cosa sino inspiraciones de Satanás. Quiero decir que las siglas COVID-19 representan algo. C, código. O, obligatorio. B, vacunación. Y, identidad. Y la D. Y D, identidad. Entonces es un código obligatorio de vacunación e identidad. Eso significa las siglas COVID-19 por el año. Pero era un plan, era un proyecto de que así como una computadora crearon un virus y después crearon también las vacunas, el antivirus, entonces de la misma forma esto lo emplearon con los seres humanos. Crearon el virus para después proveer lo que es un antídoto, digamos así, una vacuna, pero que no es otra cosa sino acelerar el proceso de muerte en las personas que tienen enfermedades terminales, problemas del corazón, problemas del hígado, riñones, todo lo que es enfermedad terminal, lo que son las vacunas, sobre todo la Pfizer, estas son muy agresivas y debilitan totalmente el cuerpo humano. Ahora, el plan de la élite era eliminar, hace 15 años aproximadamente, eliminar por lo menos de la población mundial 2 billones de personas para que todos los recursos pudieran abastecer al resto de la humanidad que quede. Eso lo dijo el señor Rockefeller, que es uno de los grandes millonarios que trabaja junto con Bill Gates de Microsoft, el que también inventó lo que es este virus, se le denomina a él, se le atribuye a él. Pero en cierta entrevista dijo este Rockefeller que para que todos pudiésemos vivir de una forma más cómoda, se tendría que reducir por lo menos la población mundial y exterminar a 2 billones de personas. Lo dijo tal cual. Y 2 billones de personas no es nada más ni nada menos que un 2 con 12 ceros. Ahora, importante. Porque mucha gente que no murió por el COVID, murieron por las vacunas. Y otros murieron por las secuelas. 3 cosas. Yahweh ya nos había dicho, por medio de mi hermana Sandra Cortés, le dijo que la vacuna para su pueblo era el Salmo 91. Pero que la forma más efectiva es vivir lo que está en el Salmo 91. Entonces, volviendo a cómo yo estaba, mis hermanos, porque todo esto es un proceso bien fuerte, bien largo. Y mi intención no es aburrirlos, sino que les estoy dando el dato de cómo Yahweh empezó a tratar conmigo y a liberarme, y a darme palabra, y a darme promesas. Esa noche no pude dormir. Una cosa tan fea, helada, subía por mi cuerpo, en la piel, desde la cabeza hasta los pies, helado, pero por dentro de mí algo caliente subía. Yo no entendía cómo es que algo caliente y helado puede estar al mismo tiempo en el cuerpo humano. Sentía un hormigueo que me subía, y me subía desde el estómago, se me regaba hasta la cabeza, me bajaba hasta los pies. Sentía lo caliente que subía por todo mi cuerpo adentro y por fuera me ponía pero helado y el corazón acelerado.
y mi respiración. Me recuerdo que intenté arrodillarme y orar y empecé a sentirme cada vez más y más débil. Como pude, me levanté y me acosté. Yo seguía orando, orando y reprendiendo, orando y reprendiendo. Y yo le decía, Abba, ¿qué pasa? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo, papá? Y empezaba a orar y a decirle, Abba, envía a tus ángeles, que me cuiden, que me guarden en tu nombre, Yahweh Sabaoth, en nombre de Yahshua HaMashiach. Ayúdame, papá. Reprendo toda hora del mal y todo espíritu de muerte sea ahora anulado y cancelado en el nombre de Yahshua HaMashiach. Pelea por mí, Abba. Y empezaba a orar. En medio de mi oración yo esperaba que los cielos se abrieran y una luz brillara y ser liberado ya en el momento, pero Yahweh tenía otros planes porque nuestros caminos no son sus caminos, ni nuestros pensamientos son sus pensamientos. Así es que a veces uno espera la respuesta del Eterno de una forma, pero el Eterno sabe cómo va a responder y responde de otra. Recuerdo que me levantaba en la madrugada y salía al patio. Estaba un poco helado, era tiempo de lluvia también, aunque no estaba lloviendo esa vez. Pero me quedé viendo al cielo y vi las estrellas, unas cuantas nubes y la luna. Y le dije, Abba, ¿qué me pasa? ¿Qué tengo? Ayúdame. No puedo solo, no puedo. Ayúdame. Y regresé a mi cama y aquello no se me quitaba. No pude dormir. Ustedes saben que cuando una persona no puede dormir, al día siguiente sus nervios están mal. Y en la mañana le hablé a mi madre, le dije a mi esposa que llamara a mi madre porque le dije, no pude dormir. A mi esposa le conté, no pude dormir. ¿Y por qué? Y le conté, siento esto y lo otro. No sé lo que tengo, no sé lo que me pasa. Y le hablaron a mi madre. Mi madre vino y me puso una inyección de complejo B12, vitaminas para los nervios. Se me logró calmar, pero no totalmente. Se me calmó, pero no desapareció. Ya esa noche pude dormir un poco más. Y así un montón de sensaciones feas, unos escalofríos horribles. De ahí en adelante en mi cuerpo y una ansiedad tan fea. Total, cuando el virus se murió en el cuerpo, porque logró morirse, bendito sea Yahweh por ello, logró morir el virus. Pero yo quedé muy mal. Sin fuerzas. Mi esposa estaba con el problema de la cesárea. Yo no tenía fuerzas ni para cargar a mi bebé de 4 meses en mis brazos. No tenía fuerza para eso. Imagínense. Al caminar, caminaba muy lento. Caminaba como si era viejito. Porque si caminaba un poquito acelerado mis pasos, los nervios otra vez. Porque mis nervios quedaron desgastados, lisiados. Era una devastación en mi sistema nervioso. Todo. Y como los nervios están en todas partes en el ser humano, imagínense. Yo casi nunca sé enfermarme. Pero cuando alguna enfermedad venía a mí, sí, venía con mucha fuerza.
Lo primero fue eso. Lo primero fue que me enfermé del COVID y todos los síntomas y todo ello. No fui al médico porque acá habían restringido el transporte. Y para llegar a la zona donde pasa el transporte, tenía que subir por lo menos 2 cuestas. No tenía fuerzas ni para mí mismo. ¿Cómo iba a tener fuerzas para subir la primera cuesta casi de 17 metros y la otra casi de 11 metros? Yo no tenía fuerza para eso. Entonces, quiero enumerarles poco a poco por lo menos las 52 secuelas que me dejó el COVID. Es que cuando Yahweh quiere hacer algo y cuando Él se quiere glorificar, Él se vale de todo. Y así como son de grandes los procesos, también las victorias son grandes. Si las dificultades que usted está pasando ahorita son fuertes, son duras, es porque viene algo mucho mayor. Número 1, me había enfermado del COVID. Bien. Pude superar esa etapa. Pero lo más duro fueron las secuelas para mí. Número 2, tuve ataques de pánico porque el COVID-19 ataca el sistema nervioso. Ataca todo, porque sí ataca todo. Pero a mí lo que más me atacó fue el sistema nervioso, el sistema cardíaco, el sistema circulatorio, el sistema óseo, más que todo la parte de los pies, y un poco lo que es el cansancio, un agotamiento horrible en el pecho, y que todavía me canso un poco al hablar. Algunas cosas todavía están ahí. No obstante, ya fui sanado en Yahshua HaMashiach, en el sacrificio de la cruz. Entonces, número 1, me enfermé de COVID. Número 2, tuve ataques de pánico, porque esa lucha es espiritual. No solamente yo estaba padeciendo en lo físico, estuve padeciendo en lo espiritual y estuve padeciendo en lo emocional. No era nada fácil. Cualquiera puede decir es que el hermano, como él lo pasó, él piensa que solo él ha sufrido. No, lo que sucede es que cada quien es probado de diferentes maneras. Yo le estoy contando lo que yo viví, ninguno puede hablar de algo que no ha vivido. Y es un error también que una persona quiera evaluar a otra persona si no sabe cómo la otra persona estuvo, no sabe cómo la otra persona padeció. ¿Sí? Para mí esta fue la prueba máxima a la que Yahweh me ha sometido. No sé si vendrán otras. Que cada quien las vive de diferentes maneras y no todos, no a todos Yahweh nos prueba de la misma manera. Algunos tienen pruebas leves, otras son pruebas terribles, grandes. Veamos a Job. Cualquiera pudiera decir, pero es que Job debía de haberse mantenido, porque desvarió. Es que Job esto, es que Job aquello, es que Job lo otro. Pero cuando tú estás involucrado, cuando eres tú el protagonista de tu propio proceso, las cosas son diferentes, hermano. Debes de entenderlo. No puedes evaluar a otros según tu camino, porque él lleva un camino diferente al tuyo en los planes y propósitos de Yahweh. Así que, número 2, tuve ataques de pánico, un miedo, un espíritu de temor tan horrible, tan grande, que estaba sobre mí por la debilidad de mi cuerpo. Número 3, tuve por lo menos 4 tipos de ataques de ansiedad. Número 4,
ataques de nervios, todo mi cuerpo temblaba literalmente. Mi esposa me veía y mis manos, todo mi cuerpo, todo, yo, todo, temblaba, porque mis nervios estaban malos. No es porque yo quería sentir miedo o pánico, yo he sido bien tranquilo. Y yo sé que Yahweh pelea mis batallas y todo eso, pero hay que entender que ese espíritu del COVID es muy fuerte, y es una lucha tremenda, no solo en lo físico, en lo espiritual, en lo emocional también. Así es que también tuve debilidad muscular como número 6. Número 7, debilidad nerviosa. Número 8, mis pulmones afectados. Número 9, mis bronquios afectados. Número 10, mi corazón afectado horriblemente. Podía sentir bien fuerte los latidos de mi corazón que me saltaba en el pecho. Y mis nervios estaban malos y yo débil. Pero hubo algo también una vez que me invitaron a un cumpleaños de mi esposa por acá cerca. Y tuve que subir esa cuestecita que le dije, como de 17 metros hacia arriba. Cuando llegué arriba, aunque iba a paso lento, algo me golpeó el corazón. Literalmente sentí que algo como un puño, ¡pum!, me pegó en el corazón. Y me empecé a sentir mal otra vez. Y llegué como pude al lugar donde iban a hacer la celebración de mi esposa, su cumpleaños. Estaba pero devastado. Cuando uno está así, a veces uno no le puede contar a cualquier tipo de gente porque hay gente que no lo va a entender a uno. Recién me había enfermado del COVID, pedí oración. Mi hermana Sandra y otros hermanos más pedí oración. Aunque Yahweh me liberó de esa primera etapa, pero había una segunda etapa que tenía yo que sobrepasar y que salir aprobado. Eran las etapas de las secuelas. Entonces eso algo golpeó mi pecho. Y cuando caminaba sentía arritmias cardíacas bien así, de repente. Sentía como que si mi corazón se detenía y de repente golpeaba y se detenía y golpeaba otra vez. Óigame, le estoy contando esto para que entendamos la bondad y la misericordia de Yahweh y que cuando Él se propone hacer algo con alguien, Él lo hace. Mis hermanos de la congregación donde yo estuve no me visitaron. Yo ya había roto maldiciones cuando estaba, yo les comenté de lo que me había bebido y que me puso bien mal. Comencé a romper maldiciones. Padre, rompo maldiciones generacionales de esto, de aquello, lo otro, renuncio a esto, y lo otro. Y así la guerra y la lucha espiritual. Pero también le dije, yo perdono y amo a mis hermanos. Aquellos que me han dañado, aquellos que me han fallado, que me han defraudado, papá, yo los perdono. Y los amo y los libero. Pero mis hermanos después, cuando yo estaba ya cuando empezaba ya con las secuelas que usualmente duran 3 meses en una persona que está infectada de COVID, a mí me dio lo que es COVID largo. El COVID largo consiste en que las secuelas pueden llegar a durar años, no solo meses. No son 3 meses como algunas personas, otros que ni síntomas tuvieron. Yo llevo 5 años. Es menor lo que tengo. Y Yahweh me ha venido llevando de victoria en victoria. Así es que tenía número 11, también algo golpeó mis bronquios. Mientras estaba acá, en casa, vinieron a buscarme y sentí algo aquí adentro. De aquí para abajo. Desde la mañana empecé a sentir una presión fuerte aquí adentro. Y de repente, también, ¡pum!,
algo sentí que me golpeó y empecé a sentirme débil. Y le dije a mi esposa, no me siento bien, me voy a acostar. Algo feo está aquí adentro de mi pecho sentí algo que me golpeó. Me fui a acostar. Acostado seguía orando, porque la oración también está en un espíritu. Un espíritu de oración siempre está en la mente, eso. Yo oraba. Yahweh, ayúdame, papá, libérame. Rey mío, defiéndeme. Ayúdame, papá. Ten misericordia de mí. Cosas por el estilo. Pero bien, también el agotamiento físico como número 12, agotamiento físico extremo. Extremo. Número 13, un dolor en mis pies que me duró 7 meses, día y noche, no se me quitaba. Dolor de pies. Mi esposa estaba con el detalle de la cesárea, recuerden. Yo tenía que hacer limpieza en la casa. Tenía que atender el negocio. Y ese dolor de pies que no se me quitaba día y noche, 7 meses pasé con ella. Llegué a perder por lo menos 55 kilos. Llegué a pesar muy poco más de 100 libras llegué a pesar. Perdí mucho peso. Incluso cuando llegaba a los médicos, porque en un momento fui a los médicos y me decían, usted no tiene nada. Pero solo yo sabía lo que sentía. Usted está bien, usted está respirando bien. Pero como mis nervios eran los que estaban malos, sentía una debilidad tan horrible hasta para respirar. Voy a decir esta frase. No soportaba ni siquiera mi propia vida. No tenía fuerzas ni siquiera para mí mismo. Pero recuerden, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Yahweh. Tenía también una debilidad y sensaciones nerviosas feas en mis piernas. Mis piernas estaban débiles. Que sentía un hormigueo en mis piernas tan horrible que pensaba que podía desmayarme. Se me bajaba la presión de sentir eso en mis piernas. Pero yo tenía que hacer cosas acá en la casa. Tenía que barrer, tenía que trapear, lavar trastos, atender a mi esposa, ver en qué le ayudaba con la niña, atender el negocio. Hasta que hubo un momento donde le dije a mi esposa, ya no puedo. Porque a mi esposa la suspendieron de su trabajo. Estuvo acá conmigo. Y mi esposa me ayudaba a hacer cosas acá, pero tampoco podía sola. Mi esposa me comentaba que se iba en las noches al baño a llorar, porque la presión para ella era muy fea, muy grande, horrible lo que sentía también ella. Claro, somos una carne, también lo debía de sentir. Solo decía, ayúdame con esto, porque no puedo, yo sola. Ella no me decía nada, hasta después me contaba. Ya cuando ya estuve mejor, después de que casi no comía mucho, aunque siempre intentaba yo comer, cuando empezaba a recuperarme de una cosa, me venían 3 cosas más. Me empezó a dar un hambre feroz, después de llegar a pesar 55 kilos, que son como 110 libras quizás. Me entró un hambre feroz por el estrés, por la tensión, por el nerviosismo que estaba viviendo, no por yo sentirme nervioso, sino porque estaban dañados mis nervios. Así es que un hambre feroz y una ansiedad que si no comía en el momento, a lo mucho 1 minuto podía pasar. Si empezaba a sentir hambre, tenía que comer en el momento. Si en 1 minuto yo no comía, yo sentía que me iba a caer, a desmayar. Mi cuerpo comenzaba todo a temblar otra vez.
y las sensaciones feas que subían y que bajaban en mí, las cosas calientes y mis nervios, el hormigueo, cosas calientes por dentro, helado por fuera. Una sensación horrible que hasta que ya empezaba a comer, a los 15 minutos empezaba ya a sentirme un poquito mejor, pero tenía que empezar a comer rápido para que mi cuerpo, mi organismo comenzara a esparcir lo que es los nutrientes a todo mi cuerpo. Así es que un minuto no podía yo dejar pasar si me empezaba a dar hambre. Imagínense. También que casi por un mes no pude hablar. Esta es la número 17. Más de un mes. No podía hablar. No tenía fuerzas ni para hablar. Pues. No tenía fuerzas para hablar. ¿Se imagina usted qué tan débil podía haber estado yo? Que ni siquiera hablar podía. Ni caminar. Si cuando le pedía algo a mi esposa, mejor con la mano la llamaba. Y se me acercaba a ella y le decía, dame agua, dame leche. Así suavecito se lo decía. Si hacía un poco más de esfuerzo por hablar, una presión tan fuerte, tan grande en mi pecho, hacia adentro, y una debilidad tan horrible, y una sensación de calores y hormigueos en el rostro, en la cara, en el cuerpo, una debilidad, un desvanecimiento tan horrible. Así es que imagínense que después de que ni siquiera podía hablar porque me cansaba mucho, todavía me canso, pero es poco, me daban también hormigueos y debilidades nerviosas en las manos y en los pies. Así que desde los hombros hasta las manos, los dedos, todo lo sentía, pero muy débil. Y toda la mano, cómo me hormigueaba, las dos manos y los pies. Un hormigueo, pero horrible, que de ninguna forma, de ninguna manera, yo podía sentirme bien o estar bien, aunque sabía que estaba en las manos de Yahweh, que Él velaba por mí, y que estando en sus manos yo no tenía ningún otro mejor lugar, sino en su presencia. Así es que número 18, la debilidad nerviosa en mis manos, número 19, en mis pies, número 20, mi rostro, me hormigueaba todo el rostro. A veces hasta le llamaba a mi hermana Sandra y comenzaba ella a hablar conmigo y me decía, mire, haga esto, este ejercicio le va a servir, le va a ayudar, porque yo sentía que era tanto el estrés, tanta la carga, la tensión, porque estrés es otra cosa. Era tanta la tensión, la presión que sentía, que tenía temor de tener un derrame facial. Bien sentía cuando mi rostro todo hormigueaba y el cuero cabelludo. Imagínense, el rostro es el número 20, número 21, toda la cabeza y el cuero cabelludo también. Todo eso era de nervios. Tensión muscular número 22. No entendía yo cómo mis músculos los sentía tan débiles, pero cuando alguien me tocaba los sentía tensos. Claro, por el momento que viví. No me fue fácil liberarme de todas estas cosas. Aunque Yahweh lo hizo, lo que yo no pude hacer, Yahweh lo hizo. Así es que hubo tensión muscular, tensión en el cuello y el cuero cabelludo. Tensión, un dolor acá. En el lado izquierdo, un dolor horrible en mi cuello. Y también aquí en la parte trasera de la cabeza hasta acá. Dolor, pero era dolor de nervio.
en el cuero cabelludo. Recuerdo que en una ocasión era tanto el dolor que sentía que yo había visto como algunas personas, para liberar un poquito de tensión, se tronaban el cuello y no aguantaba el dolor. Y decidí hacer algo. Y yo dije, bueno, creo que no me queda otra, sino tener que tronarme el cuello. Y lo intenté hacer y lo hice. Cuando me troné el cuello, mejor no lo hubiera hecho, empecé a ver oscuro. Porque el lado nervioso, recuerden que estaba dañado, tensionado, horrible, devastado. Entonces quedé viendo oscuro y sentí un corrientazo en todos mis nervios, en todo el cuerpo. Y mis ojos lo que vieron fue exactamente cuando usted mira una de estas pantallas de televisores inteligentes o los teléfonos, cuando usted los quiebra y aparece un montón de colores. Así quedé viendo, literalmente, como ver una pantalla de televisor inteligente que está quebrada y está un montón de colores ahí. Eso es lo que me quedé viendo. Y el ojo izquierdo me quedó oscuro completamente. Los dos ojos estaban oscuros, no veía nada. Pero el ojo izquierdo me quedó más oscuro. Pasé como 2 meses, donde una mancha negra estaba delante de mi ojo izquierdo, porque era del lado izquierdo donde me lo había tronado. Así es que, bueno, imagínense. Ahora, quiero hacer una pausa acá, porque no sé yo cuáles puedan ser las dificultades que usted está pasando o esté atravesando, pero ese fue lo que es mi graduación. O sea, mis exámenes fueron esos, mis procesos. Recuerde, todo es entrenamiento, capacitación y formación en la vida. Para algo, vida práctica y en el ministerio. Así que si algo está pasando a usted, si Yahweh pudo liberarme a mí de todas estas cosas, también lo puede hacer con usted en las diferentes situaciones que usted esté pasando. Yo no estuviera vivo. Óigame, con todas estas cosas yo no estuviera vivo, pero a Yahweh le plació dejarme. Así es que mis brazos también estaban cansados, cansancio extremo en los brazos. Número 24, 25, ardor en mi piel cuando me bañaba. Y también cuando me estaba bañando, puesto que uno tiene que restregarse y todo, terminaba excesivamente agotado. ¿Se puede imaginar? También tuve dolor de rodillas, dificultad para caminar, para movilizarme. 28, 29, despertaba en las madrugadas, ya no podía dormir porque mi sistema nervioso estaba mal. Despertaba 2 de la madrugada, ya no podía dormir de ahí en adelante. A veces 3 de la madrugada, ya no podía dormir. Dentro del primer año, después de haberme enfermado. Estoy hablando que todas estas secuelas han durado por lo menos en mí algunos 3 años, otros 4, otros 5 años. Imagínense. Pero démosle honra al Eterno, porque Él ha sido bueno y le ha placido hacer obras maravillosas con este siervo pequeño. Sensaciones de desmayo, corazón acelerado, mi cuerpo helado. Número 31, dolor muscular en el brazo, en el antebrazo derecho por la debilidad. Es decir, que no solamente sentía cansancio, sino que también sentía dolor en mis brazos. Desvelos por los nervios en el segundo año. Pasé quizás bien que 2 semanas que no podía dormir. Fue cuando mis nervios comenzaron a atacarme más.
porque si dormía era 1 hora, 2 horas. Si a las 8 de la noche yo no hacía por acostarme, mis nervios comenzaban a alterarse, porque necesitaba descansar. Si eran las 9:30, las 10, y no podía yo conciliar el sueño, de ahí en adelante ya no podía dormir. Como se los dije en un inicio, cuando uno no duerme, el día siguiente está con los nervios, pero qué mal. Imagínense con todas estas secuelas y no haber dormido. Cómo yo sentía mi corazón, los nervios, mi cuerpo, esos dolores y cada una de estas cosas, casi por 2 semanas. Y de modo, pues en la mañana levantarse, hacer las cosas de la casa, atender el negocio, ver todo lo que hay que hacer acá en casa, atender a hermanos y todo ello. Un dato curioso es que mientras yo estaba convaleciendo, mientras yo estaba enfermo, aún así hermanos me llamaban para que yo orara por ellos cuando era yo el que necesitaba oración. En la congregación donde estaba antes, les comenté que mis hermanos no me visitaron. De 60 personas que habían, a lo mucho 10 personas. A lo mucho 10. Algunos pues porque como tengo un negocio acá venían a comprar. Pero no me decían, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Con quién me desahogaba yo? Solamente con Yahweh. Pero era tanta la debilidad que había en mi cuerpo que yo no tenía fuerzas ni siquiera para llorar. Porque si lloraba mis nervios me ponían mal. Yo quería llorar. Quería desahogarme. Quería gritar. Quería llorar como un niño. Pero a veces ni tenía ni siquiera fuerzas para doblar rodillas. Y cuando quería hacerlo y llorar, mis nervios me ponían mal. Comenzaba aquel hormigueo horrible y aquella sensación de tembladera en todo mi cuerpo y una sensación de debilidad. Es decir que, hermanos, algunos de ustedes cuando han tenido luchas, pruebas, dificultades, usted llora. Yo no podía ni hacer eso. Yo quería llorar, pero no podía llorar. Y si quería sonreír, si sonreía era demasiado esfuerzo para mí. Y mis nervios me ponían mal, porque hacía fuerza hasta para sonreír o para querer reírme. Era demasiada fuerza que yo aplicaba hasta para eso. Mi cuerpo no lo soportaba. Pero bendito sea Yahweh, que siempre estuvo conmigo y que en mi mente nunca pasó la idea de decir, Yahweh no está conmigo, me dejó, me abandonó, se ha ido, estoy solo en esto. Nunca. Yo siempre fui consciente que Yahweh estuvo conmigo allí, en todo tiempo y en cada una de mis necesidades. Y que a pesar de todas estas cosas que yo viví y que yo pasé, Yahweh siempre me sostuvo, estuvo conmigo a mi lado. Algunos hermanos de por acá cerca no querían ni siquiera venir a verme. La esposa del pastor dijo que ella no servía para andar visitando enfermos, para andar visitando a hermanos, pues así, en necesidad. Algunos hermanos veían que cuando yo intentaba llegar a la congregación, veían cómo me costaba bajar escasos 10 metros para llegar a la congregación, porque estaba tan débil y bajar me costaba mucho. Algunos hermanos me veían, pero no salían a encontrarme y a decir, hermano, mire, le voy a ayudar, hermano, déme la mano.
le voy a ayudar a llegar a la iglesia. Solo me veían. Otros venían detrás de mí y veían que yo iba a paso lento. Mejor se detenían. En lugar de llegar donde yo estaba y tomarme de la mano o del brazo y decirme, hermano, le voy a ayudar. Con cuidado, aquí, miren, le vamos a llevar a nosotros. Nadie hizo nada. Pero yo los amo y los he perdonado. Algunos de ellos no están muy bien ahora, físicamente y espiritualmente. Algunos de ellos no están muy bien. Pero como podía, yo iba. Hasta que Yahweh me dijo que no era allí donde me quería ir. Así es que los desvelos, mi sistema nervioso estaba lisiado, devastado, muy débil, dolor en los huesos de los pies, que hasta todavía hoy, si paso mucho tiempo de pie caminando, unas 2, 3 horas, me duelen mucho los pies todavía, cosa que antes no pasaba, antes de enfermarme. Siempre fui muy activo, muy dinámico, pero está esa pequeña parte todavía ahí. Arritmias cardíacas, el número 36, tensión nerviosa después de comer. Eso fue triste también, porque yo necesitaba comer, hermanos, necesitaba alimentarme. Y cuando lo hacía, puesto que mi organismo empezaba a enviar lo que son los nutrientes de todo el cuerpo, estaba tan débil que después de comer siempre se me alteraban los nervios, hasta por 5 horas. Y la aceleración del corazón y esa arritmia cardíaca hasta por 5 o 6 horas. Ya cuando se me lograba calmar, veía yo pues ya era hora de almorzar. Tenía que almorzar y otra vez el mismo detalle. Otra vez se me alteraban horrible los nervios. Y la aceleración del corazón. Y la sensación de debilidad y de desmayo. Nunca me desmayé. Bendito sea Yahweh. Sensaciones de náuseas al despertarme en la mañana, es el número 37, imagínense. Estaban tan malos los nervios que me despertaba y sentía la sensación de vomitar, pero ese mismo desoco como cuando está usted bien tenso, bien nervioso. Pues eso lo sentía desde la mañana. Dolores calientes en el cerebelo, en la parte trasera de mi cabeza. Dolor caliente. También mi rostro lo sentía caliente. Número 39. Garganta irritada, la número 40. Bajadas de presión, también se me bajó la presión muchas veces. Sensaciones de malestar al despertarme. Si es que estaba tan mal que no podía descansar bien. Ni siquiera dormir. Yo podía decir que a la mañana siguiente me voy a levantar mejor. Me acostaba y cuando ya podía dormir, cuando me despertaba en la mañana, es una sensación horrible de muerte. Dolores en los tendones también, padecía eso. Número 44, acidez estomacal por nervios, tensión y estrés. Número 46, dolores de pies durante 5 años ya, no solamente era en la planta de los pies de los 7 meses, sino que por 5 años he tenido esos dolores en los pies, incluso hasta ahora. Solo cuando estoy sentado o acostado, pues ese dolor no está ahí. Pero media vez ande parado haciendo una y otra cosa, pues el dolor ahí está y a veces es muy fuerte, les diré. Hormigueo y debilidad en todo mi sistema nervioso. Hormigueo, literalmente. Sentía como un gato que me estaba ronroneando todo por dentro. Una sensación muy fea de temblor y de debilidad. Después aumenté de peso. Ya no había bajado, sino que después lo aumenté. Número 48, calambres en el pecho y en los pies. Calambres, dolores y punzadas.
como número 48, número 49. Inflamación muscular en las pantorrillas, número 50. Adormecimiento en el pliegue de la lengua, y eso todavía lo tengo. Cuando estoy hablando mucho, cabal, en lo que es la lengua, el pliegue, siento como que está inflamado. No me duele, pero siento que es como si un nervio se me hubiese contraído, quizás. Siento inflamación en el pliegue de la lengua. Irritación en la garganta, número 52, que todavía tengo un poco eso. Entonces, se los he enumerado. Ahora, pero bien la escritura dice, mis hermanos, porque yo sé los pensamientos que tengo cerca de vosotros, dice Yahweh, pensamientos de shalom y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Yahweh, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Yahweh, y os haré volver al lugar que os hice llevar. Planes de bien y no de mal. Ahora, lo que me ocurrió a mí, aunque en un principio cualquiera puede decir, qué malo lo que pasó el hermano. Ese fue mi proceso de graduación. Más adelante les voy a compartir otras cosas, no este día. Pero sí quiero decirles que también la Escritura dice Deuteronomio 31:8. Y Yahweh va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Cuando estuve muy enfermo, muy grave, de aquella cosa que me tomé, era una simple Alka-Seltzer de las modernas que han salido. Cuando yo me sentía tan mal, en mi mente se proyectaba el lugar donde fuimos a sepultar a mi padre. Por eso comencé hablando de mi padre. El Parque Memorial Las Colinas, el cementerio donde fuimos a depositar el cuerpo de mi padre. Eso era lo que se me venía a la mente. Y me empezaba a imaginar un montón de gente que me llevaba en ataúd y que me bajaban allí en el lugar donde estaba mi padre. Bueno, donde están sus restos. Algunas veces Yahweh les permite a las personas presenciar su propio funeral y su propio sepelio. Yo decía, si salgo de este cuerpo, le voy a pedir a Yahweh que me permita estar allí, ver mi funeral y ver mi sepelio. Pero también la Escritura dice algo. Aunque afligido yo y necesitado, Yahweh pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Elohim mío, no te tardes. Estamos en Salmo 40:17. También en Salmo 41:5. Pacientemente esperé a Yahweh y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, Halel, a nuestro Elohim. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Yahweh. Muy dichoso el hombre que puso en Yahweh su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Yahweh, Elohim mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos delante de ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Salmo 138:8. Yahweh cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Yahweh, es para siempre. No desampare las obras de tus manos. Romanos 8:18. Tengo pues por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, las acciones de gracia sobreabunden para la gloria de Yahweh. Por tanto, no desmayamos,
Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día, de día en día. Así es que hay una parte también en la Escritura que dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Yahweh. Cuando yo me imaginaba que me llevaban hacia el cementerio, en la carroza fúnebre, y la gente detrás, yo me imaginaba eso, yo quería morirme, pero yo le dije, Yahweh, ayúdame. Mi hija está pequeña, apenas 6 meses. 6 meses iba a cumplir, creo. Permíteme verla crecer. Yo te prometo, papá, si me levantas, yo le voy a enseñar tu palabra. Le voy a enseñar tu nombre, Yahweh, Yahshua. Le voy a enseñar a cantar. Le voy a enseñar a predicar. Le voy a enseñar a tocar batería. Para gloria de tu nombre. Permítemelo. Y estoy en deuda con Yahweh, porque mi hija va creciendo y le voy a ir enseñando poco a poco todas las cosas que yo le prometí a Yahweh cuando yo estaba en cama. Así es que no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Yahweh. Entiendo que un espíritu de muerte me estaba ministrando y tuve que reprenderlo, aún con las pocas fuerzas con las que yo estuve. Hay otra parte, pero no las voy a contar hoy. Quiero contar acerca de los sueños que tuve también, cuando yo enfermé, acerca de las promesas de Yahweh para mí. Las promesas son 21 promesas que Yahweh me hizo. Y también las órdenes que recibí de parte de Yahweh. Es decir, que yo ahorita ya hablé del proceso, de mi entrenamiento, de mi formación, de mi capacitación. Cuando logré pasar eso, entonces viene lo que Yahweh comenzó a decirme y que utilizó a mi hermana Sandra para ella. Que hasta ahora las cosas se han venido cumpliendo como Yahweh lo ha venido determinando. Entonces, mi proceso, mi graduación de pastor fue esa, porque Yahweh dijo que me iba a dar un ministerio. Y mis diplomas son todo lo que voy a contar en el próximo culto, en la próxima reunión, el día 14. Lo único que he tratado de hacer es exaltar el nombre de Yahweh, expresar su grandeza, su bondad, su misericordia, y no que la gente crea que estoy exponiendo todas mis debilidades para tener compasión de mí, o para tener lástima de mí, o decir, pobrecito el hermano. No. Porque entonces no tiene sentido que el mensaje recaiga en mis debilidades, sino en el poder de Yahweh. Porque de estas 52 secuelas, de todas ellas, Yahweh me ha librado, como dijo que lo haría. Soy testimonio entonces de que soy un milagro viviente de parte de Yahweh. Cuando iba a los médicos, cuando comencé a ir, me decían que no tenía nada. Me daban una cosa, me daban otra. Yo no estaba bien, ni tomándome los medicamentos, pero Yahweh le dijo a mi hermana Sandra, aunque usted tome eso, yo lo voy a sanar.
Y gasté algo de dinero en ir a médicos y nadie hizo nada por mí. Estoy hablando de los primeros meses cuando me enfermé del COVID. Luego yo dije, no, voy a esperar en Yahweh. Ya no voy a ir. Voy a esperar en Yahweh. Voy a esperar a Yahweh. Voy a esperar en mi Rey. Voy a esperar en mi Elohim. A mi madre le dije, cuando todo esto haya terminado, todo habrá valido la pena. No sé qué propósitos tenga el Rey conmigo para hacerme pasar todo esto, mamá. Pero cuando todo esto termine, habrá valido la pena. Se lo dije a mi madre muchas veces. Y hoy reitero eso, que ha valido la pena. El proceso que Yahweh me hizo pasar, solo con el propósito de estarle sirviendo y de hacer lo que Él me ha mandado hacer. Otra cosa no busco, sino hacer lo que Él me ha mandado hacer. Así es que, mis hermanos, continuamos la próxima semana. Esto sería todo. Vamos entonces, mis hermanos, a dejarlo hoy hasta acá. Vamos a orar. Bendito seas, Yahweh Sabaoth. He querido engrandecer tu nombre, tu bondad y tu misericordia, porque cuando nosotros somos débiles, entonces es que comienza a operar tu poder y tu gracia en nosotros. Es cuando más fuertes somos. Cuando estamos más débiles es cuando más fuertes somos, porque es ahí donde tu poder comienza a obrar a favor de nuestras vidas. Y cuando vamos por el valle más oscuro es donde más seguro estamos. Te bendigo y te exalto. Ayúdale a mis hermanos y a mis hermanas que están pasando un momento de dificultad, a que ellos puedan confiar en ti. Y dale los propósitos que tú tienes para sus vidas, que todos ellos fructifiquen. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Aleluya. Amén. Esto sería todo, mis hermanos. Shalom, braja, Yahweh les bendiga. Amén. Amén. Somos el pueblo de Yahweh. Gracias por acompañarnos. Este fue nuestro programa de predicación, Su voz se oye en las naciones, esperando haya sido de bendición y edificación. Le invitamos a que nos acompañe en las próximas transmisiones de nuestro programa, Su voz se oye en las naciones. Y llevaremos su nombre.